Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y te doy la bienvenida al 11º video de recomendaciones literarias. En esta ocasión vamos a rescatar una joya de la literatura universal, un libro importantísimo, un libro que debes conocer. Entre otros, se considera quizá la novela más importante del siglo XIX. Hoy te platico Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky nace en 1821 en una familia rusa. Su padre, médico militar, su mamá, una mamá amorosa dedicada a sus hijos. Una tragedia familiar lo marca, ya que a los 15 años su mamá fallece y a los 18 años su padre. Antes de que su padre falleciera, tuvo una historia trágica con el alcohol, con la agresión. Era un papá golpeador, era un papá violento, era un papá duro, y esto le queda muy en la mente a Dostoyevsky. Otra cosa importante es que Dostoyevsky sufría ataques epilépticos. En aquel entonces esto pues no estaba muy estudiado, así es que realmente no había ningún tratamiento, ninguna cura. Fyodor Dostoyevsky estudia en la Escuela de Ingenieros Militares rusos y logra trabajar un tiempo para la milicia. Sin embargo, después deja todo, deja su actividad en el ejército y se dedica únicamente a escribir. En un momento trágico de su vida es acusado de estar conspirando en contra del gobierno, en contra del zar, que en ese entonces era como el emperador ruso, y lo mandan a Siberia, encarcelado y condenado a trabajos forzados. Dura 5 largos años en el infierno de Siberia, y esta es otra de las experiencias que marcará de manera muy puntual su experiencia literaria. A partir de que cumple su condena, Dostoyevsky empieza la parte más prolífica de su obra. Verdaderamente empieza a tener los mayores frutos y a ser bastante bien conocido en el ámbito europeo. Crimen y Castigo es una obra que se publica en 1866. Su estilo se considera un realismo trágico fantástico. Nos cuenta la historia de un joven es el principal protagonista. Este joven se llama Raskolnikov. Raskolnikov es un muchacho que tiene aspiraciones de convertirse en universitario, de convertirse en abogado. Entra a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, pero lamentablemente por situaciones económicas no logra continuar sus estudios, y esta es la primera gran tragedia personal de Raskolnikov. Tiene que dejar la escuela y buscar la manera de sobrevivir. En un momento determinado, él se ve forzado a pedir dinero a una usurera o a una persona que se dedicaba a prestar dinero con grandes intereses. Se ve obligado con un esfuerzo desesperado de continuar en la universidad. Va, solicita ese dinero, pero después no puede pagarlo. Así es que toma una decisión extrema. La decisión extrema es que ahora piensa matar a la usurera para lograr quitarse el problema de la deuda, y empiezan a surgir en él diversas ideas al respecto de una especie de justicia. Él empieza a pensar en esta situación de asesinar a esta persona, y él mismo empieza a sentir y a elaborar ideas en las cuales esto está bien, porque la persona es malvada, está aprovechándose de la gente que no tiene recursos. Es decir, él empieza a formarse una idea casi como si fuera un superhéroe que le va a hacer un bien a la humanidad y que lo que está planeando es lo correcto. Todo esto empieza a ser apenas un plan, pero en un momento determinado lo ejecuta. Asesina a la usurera, pero no solamente a la usurera. En el transcurso de tener que entrar a la casa y asesinarla con un martillazo en la cabeza, ahí está la hermana de la usurera, y entonces también se ve en la necesidad de asesinar a la hermana. A partir de este momento se comienza la gran historia de Crimen y Castigo. Como te decía, en la primera parte de la obra, Raskolnikov se siente una especie de superhéroe, racionaliza todo,
piensa, se siente con habilidades superiores al promedio. Al salirse con la suya y no haber sido capturado en ese momento por su delito, empieza a sentirse superior al resto de las personas. Empieza a creer que él tiene mayores habilidades, mayores potencialidades, y empieza a creer que lo que él hizo es correcto, está bien, y además el mundo debería agradecérselo, porque acabó con una usurera que solamente se dedicaba a destruir la vida de las personas. Es una obra intensamente psicológica. De hecho, si eres psicólogo o psicóloga y no la has leído, no lo digas. No lo digas, porque se considera una piedra fundamental de todos los estudios psicológicos posteriores. Dostoyevsky fue leído con mucha intensidad por, entre otros, Sigmund Freud. En la segunda parte de la obra, Dostoyevsky nos narra cómo Raskolnikov empieza a cambiar esa situación o esa actitud de superioridad por una preocupación. Le empieza a entrar una culpa intensa. Empieza a sentir que todo mundo sabe que él asesinó y en cualquier momento van a ir por él. Empieza a sentirse intranquilo en todos lados. Empieza a sentir que quien lo observa es porque sabe su secreto y solamente están esperando el momento preciso para delatarlo con la policía o para que la policía le caiga encima. Empieza a ir por las calles con mucho miedo. Empieza a sentir que todo mundo lo va a traicionar. Empieza a sentirse perseguido y observado en todo momento. Es una obra un poquito más larga de lo que hemos leído antes. Tiene 330 páginas. En realidad no es tan extenso y como es sumamente interesante, te mantiene al filo de la butaca, podríamos decir en términos de cine, te mantiene interesado, te mantiene intrigado. En todo momento tú observas cómo Raskolnikov, de ser un joven orgulloso, incluso fanfarrón, pasa a convertirse prácticamente en un despojo. Empieza a pensar en el suicidio, empieza a pensar en entregarse a la policía, empieza a pensar después cómo va a engañar a la policía y después se le ocurre que eso no es posible. Y bueno, todo lo que pasa por la mente de una persona que ha cometido un delito. Este libro es un pasaje a la mente humana. De verdad que te recomiendo muchísimo Crimen y Castigo. Es una obra impactante. Si tú tienes alguna otra obra que quieras que presentemos, no dudes, ya sabes que están mis redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Por ahora te agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado de ver este video. Comparte, dale like y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.